Como ya lo habíamos anunciado, hoy nos encontramos con Lorena Saavedra, directora de la carrera de Nutrición y Dietética de USIL, con quien conversaremos sobre la importancia de mantener una alimentación saludable en la etapa universitaria. Perfecto, ¿cómo estás, Lorena? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar con nosotros el día de hoy. Mira, Lorena, vamos a empezar con algo que le pasa a todos los jóvenes, ¿no? Todos los jóvenes universitarios sabemos que mantenemos una vida súper ajetreada y es por ello que siempre comemos cosas como comida rápida, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros, qué consecuencias puede tener un estudiante llevar una mala alimentación con respecto a estas comidas rápidas que encontramos siempre fuera de las universidades, algo súper rápido para comer, etcétera? Sí, bueno, como bien lo has mencionado, ¿no? Es un hábito muy habitual el consumir este tipo de alimentos de conveniencia que son de fácil acceso, pero también son muy baratos, ¿no? Por lo tanto, para un universitario son muy asequibles. Entonces, dentro de las consecuencias podemos encontrar, bueno, efectos de repente inmediatos, ¿no? Como de repente el aumento de peso, quizás sobrepeso u obesidad, y a largo plazo esto puede contribuir también a que los hábitos se instauren y que se desarrollen múltiples enfermedades crónicas no transmisibles. Ok, esto está bien interesante, de frente con el tema. Nosotros, los estudiantes también tenemos supuestamente estas consecuencias, ¿no? Entonces, tras ello, ¿cómo es que nosotros podemos mantener una alimentación equilibrada y cómo es que esta mala alimentación puede afectar en el rendimiento académico? Porque sabemos que algunos dicen, no sé por qué me siento mal, me duele la cabeza, me siento cansado y de repente tiene que ver la alimentación. Entonces, ¿cómo esto puede afectar en ello, no? Sí, bueno, puede afectar de múltiples maneras, ¿no? Por ejemplo, los alimentos que son altamente calóricos, pero que tienen poca cantidad de micronutrientes como vitaminas y minerales, pueden generar a largo plazo o inmediato plazo, digamos, ¿no? Que haya un desbalance nutricional. Entonces, no necesariamente por estar en un peso adecuado, por ejemplo, que pasa muchas veces, sí, con algunos estudiantes, ¿no? Es que vamos a estar en un óptimo estado de salud. Por eso es importante siempre preservar, ¿no? Los estilos de vida adecuados, llevar un balance también, y hay que buscar ciertas estrategias que se amolden a los horarios de los universitarios. Justamente eso. Y con respecto a encontrar un balance, ¿qué alimentos nosotros, los estudiantes universitarios, podríamos implementar en nuestra dieta diaria, ¿no? Porque no es como que solo desayuno, almuerzo y cena. Supongo que tenemos que tener una dieta balanceada. Entonces, ¿qué alimentos podríamos incluir dentro de esta dieta? Sí, es importante también que no optemos mucho por el hábito del picoteo, ¿no? Que es como el snacking, ¿no? Que de repente vamos a una tienda de conveniencia, que hay tantas alrededor de las universidades, ¿no? Entonces podemos optar por llevar algo en casa, ¿no? Preparar algo en casa que sea de fácil manipulación, que sea higiénico también, de repente alguna fruta que sea sencilla de trasladar, ¿no? También hay frutos secos, por ejemplo, que son altos en grasas saludables finalmente, pero que también aportan energía. Es obvio que también los universitarios tienen un desgaste alto de energía. Efectivamente. Nosotros, ¿cómo podemos planificar estos refrigerios, cositas que podemos traer de casa para nosotros, para evitar estos antojos que nosotros queremos? Por ejemplo, sé que hay desayuno, de repente un break, me parece, un almuerzo, algo para picar, una cena. ¿Cómo es que nosotros podemos organizar estos comidas? Sí, es importante que el universitario siempre maneje y tenga muy claro el horario que mantiene a lo largo de la semana de sus clases, y como bien lo dices, las 3 comidas principales mantenerlas, no omitir ninguna de ellas, porque a veces de repente por las distancias tratamos de evitar el desayuno, ¿no? Sino procurar mantener desayuno, almuerzo y cena, y como lo dices, el break, ¿no? A media mañana, a media tarde también debe de tener una proporción adecuada, más o menos un 10%, 15% de lo que sería nuestro requerimiento a lo largo del día. Ok. ¿Y qué podrían hacer en este caso los estudiantes que, por ejemplo, tienen clases todo el día y tienen un horario súper desorganizado? Por ejemplo, el lunes sí tienen para poder almorzar, el martes no, el miércoles sí, y después al menos no comen o comen muy tarde. ¿Cómo es que se podría organizar mejor eso? O de repente, no sé, de repente el estómago se adapta a esa forma de vivir. ¿Cómo es que se podría vivir así? Sí, es importante la planificación. Entonces, la primera recomendación sería no hagan un horario, no armen un horario que no es compatible con el mantener un estilo de vida adecuado, ¿no? Y no solamente la alimentación, sino también el descanso. Como bien mencionas, a veces de repente tienen horarios hasta muy tarde por la noche, ¿no? Entonces, primero procurar ello. Si no se tiene la posibilidad de organizar un esquema como tal, ¿no? Tratar al menos de prepararse algunos alimentos que sean de repente
fáciles de manejar, algunos rolls, ahora se ven muchos bowls, por ejemplo, ¿no? Que son súper sencillos y los pueden llevar, ¿no? Es importante también siempre que tengan un envase adecuado para que se preserve el alimento, ¿no? Ok, y en caso los estudiantes que vivan solos, en este caso, y de repente tengan un presupuesto limitado, ¿qué dieta recomendarías? Algo que obviamente se ajuste a su presupuesto, ¿no? Porque de repente no tienen para poder comer abundantemente o de repente muy bien toda la semana, algunos días sí, otros días no. Siempre buscar frutas de la estación, por ejemplo, es una buena opción porque las frutas de la estación siempre son mucho más accesibles, están en mejor calidad, menos agroquímicos también van a encontrar en ellos, ¿no? Por otro lado, hay un grupo de alimentos que son las leguminosas, perdón, ¿sí? Son las menestras, las que conocemos como menestras, que son muy sencillas de preparar, se pueden incluso congelar, yo lo he hecho con obesidad universitaria, ¿no? Lo puedes congelar y puedes ahí dividirlo y hay múltiples variedades de menestras en nuestro país, ¿no? Y pocas veces se promociona tanto las menestras, que en verdad son tan versátiles y en verdad son muy ricas, ¿no? Hay muchas formas de prepararlas. ¿Y se puede comer menestra todos los días? Porque Sí, algunos claro. dicen que menestra todos los días, menestra y arroz, etcétera, no está bien, etcétera. No, en realidad se puede consumir menestras todos los días, depende de las cantidades. No es igual como cuando preguntan, ¿y podemos comer pan todos los días? ¿Podemos comer fideos todos los días? Depende mucho del manejo de las porciones. Okay. Y ahora que has mencionado algo que es congelar, se me vino a la mente algo que, un tema muy controversial, es el hecho de la comida refrigerada, que he visto bastante que algunos dicen que les facilita la vida por el hecho de que un domingo vienen, hacen su comida y lo refrigeran y ya tienen para toda la semana, pero otras personas comienzan a decir como que no, que está mal porque al momento de bajar la temperatura hay como que microbios de repente o bacterias que vuelven a salir, que se congelan, etcétera. He visto un montón de videos que sí, que no, entonces tú como nutricionista, ¿qué nos puedes comentar acerca de esto? Sí, el proceso de congelamiento es un procesamiento, digamos, bastante sencillo de hacer, lo podemos hacer en casa y preserva muy bien la calidad de los alimentos siempre que lo hagamos bien. Entonces, ¿cómo es que debe darse un adecuado congelamiento? Pues, por ejemplo, si ya ha preparado en su casa su preparación, su alimento, entonces esperar que se enfríe, luego llevar a la refrigeradora, digamos a una temperatura todavía por encima de los 0 grados, y después de ello recién subirlo a congelar. Y al momento de descongelar el alimento debemos de tener cuidado porque hay que seguir el mismo paso, debe de ser gradual. Entonces, después de bajarlo de la congeladora, llevarlo a la refrigeradora, ¿no? Y recién después de ello ya podemos sacarlo a la temperatura ambiente y calentarlo, ¿no? Ah, ok. Entonces tiene unos pasos específicos. Según, a ver, lo que has mencionado sería apenas tienes la comida en el refri y después de unos minutos a la congeladora. Que se enfríe. Ajá. Y después al sacarlo, igual de la congeladora a la refri y después sacarlo en la lonchera. Okay. Así es. Está bien. Entonces es algo muy importante. Realmente no todos sabían. Ni yo lo sabía, por ejemplo. Yo de repente lo metía a la congeladora y lo sacaba de la congeladora. Sí. Es importante en términos nutricionales para preservar, ¿no?, la estructura química de los alimentos, pero también para el adecuado manejo en cuanto a la contaminación, ¿no? Ok, está bien. Y Lorena, coméntame, ¿qué recursos nos ofrece la misma USIL para nosotros poder mantener esta alimentación saludable, una dieta balanceada, nosotros como estudiantes que estamos ajetreados todo el día en clases, o por ejemplo los que tienen los horarios desorganizados, que es un tema que no muchos toman en cuenta, ¿no? El poner el almuerzo exactamente en el horario. ¿Qué la USIL que nos ofrece? Bueno, para eso seguro que tú y ya todos tus compañeros lo conocen, está Modo USIL. Modo USIL tiene diversos pilares y dentro de ellos el primero que se abordó de hecho fue el de alimentación. Así que si tuvieran alguna consulta pueden escribir al correo de Modo USIL y ahí los pueden atender, ¿no? Todos somos parte de la comunidad educativa y bueno, obviamente que los estudiantes también son bienvenidos y sabemos que bueno, eso es una problemática actual, así que debemos de cuidarnos a nosotros mismos, debemos de cuidar nuestra salud, ¿no? Y si quizá ahora mismo no hay ningún efecto inmediato, quizá más adelante como al inicio de la entrevista lo comentaba, pues podría ocurrir, así que debemos evitarlo, ¿no? ¿Y hay algún tipo de webinar que nosotros podamos acceder o de repente cada cierto tiempo hacen webinars o focus en donde podamos obtener más información acerca de la alimentación saludable? Sí, por ejemplo, para la Semana de la Alimentación, que se organiza aquí en la universidad por el Día Mundial de la Alimentación, que es el día 16 de octubre, el próximo lunes, ¿no? Se va a organizar una serie de actividades semipresenciales y también virtuales para
los que no puedan conectarse, digamos, de manera presencial. Y también la carrera está organizando un webinar para aprender un poquito más sobre dietas sostenibles, ¿no? Es muy importante no solamente entender el impacto que tienen las dietas en nosotros, en nuestros cuerpos, sino también en el entorno, ¿no? Y generar, bueno, el menor daño posible o más bien un bienestar, un beneficio a nuestro ambiente. Perfecto, entonces todos nos ponemos modo USIL el próximo lunes para el Día Mundial de la Alimentación Saludable, ¿verdad? Así es. Muy bien, muchísimas gracias Lorena por tu presencia a ti. acá en USIL Noticias con nosotros. Esperemos verte en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias y con nosotros estuvo Lorena Saavedra, directora de la carrera de Nutrición y Dietética, hoy en USIL Noticias acá con nosotros. Ahora nos vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos con más información. No se vayan.